Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Jorge Alice. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados por las pantallas de UChile TV. Estamos acompañados, como siempre, por nuestro querido auspiciador, Café Jacobs, que nos endulza con su sabor y aroma. Y estamos también con un tremendo invitado, actor, bailarín, comediante, Jorge Alice. Muchas gracias por acompañarnos. Hola. Muchas gracias. Y querido vecino también, me faltó decirlo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias Bien. por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí, a pesar del resfrío que te... Sí, estoy así como... pero ahora como que cuando uno empieza a hacer parte del trabajo que tenemos, como que se olvida y que todo empieza a funcionar bien. Absolutamente. Así que ahora me siento bárbaro. Qué bueno, me alegro. Y con el poder ahí de la memoria, a partir de las fotografías tan lindas que nos compartiste también, mejor aún vamos a estar. Oye, partamos con la primera foto, ¿ya? Esta es la primera foto que me compartes, muy linda, a propósito, que, bueno, te vemos, me imagino, como escolar. Cuéntame un poco de esta foto. Esta es mi hermana, ella es mi hermana Miriam, y bueno, y yo la voy a mirar allá. Y en el colegio, yo creo que debe ser en el segundo grado, debo tener 7, 8 años ahí, la escuela número 7 del Palomar, que acá Buenos sería Aires. como en Buenos Aires. Qué loco, porque acá el tema del colegio con número tiene que ver con una cosa de la clase social, ¿viste? Como, Claro, absolutamente. en Argentina no están así. En Argentina, educación pública y como que se suele ir al colegio del barrio, ¿no? Sí, claro, es el colegio más cerca que tenés de la casa. Es un colegio que yo estaba... que era muy bueno en todo caso. Y que se mezcla todo, que un poco lo bonito que tiene... No sé cómo estará la educación pública ahora en Argentina, pero... Qué loco, porque estoy viendo esa foto, tiene muchísimos años. Qué lindo. Yo, sabes que no podía ver fotos antes. ¿Por qué? Me mataba la nostalgia. Ah, mira tú. Me mataba. La nostalgia era una cosa así que de hecho, recuerdo la película esta Intensamente, ¿viste? Cuando Me encanta. aparece nostalgia que la sacan a patada. Sí, es increíble. Porque me pasa, a mí me da mucha pena. Ahora no. Ahora, después de tener hijos, empecé a valorar eso. A valorar, a capitalizar, a sentir que el paso del tiempo y las cosas vividas, cuando tenés esos recuerdos, son un capital enorme que me hacen, me dejan lleno, Claro. me dejan satisfecho. Entonces, de alguna manera, ahora ver eso... Yo con mi hermana nací el mismo año, yo en enero y ella en diciembre. ¿En qué año? Así que eso, y veo como está en esa foto también el Facu, mi hijo, se parece un poco a mí ahora que veo ahí. Y bueno, precioso este momento, ¿no? Cuando voy a la casa de mis viejos, que todavía viven cerca de ahí, de hecho el Diego Rugger, el Diego que es director, que vive acá en Chile, que es argentino también, vivía a una cuadra de ese colegio. Siempre hablábamos de eso. Y cuando voy paso por ahí, porque tengo muchos recuerdos de eso, y siempre paso, miro las salas como que en mi mente empiezan a aparecer sonidos de los recreos del colegio. ¿Cómo era Jorge escolar? ¿Cómo era un alumno mateo, desordenado, ávido por aprender? ¿Qué te gustaba? Era muy tímido, lloré un tiempo para entrar al colegio. Wow. Lloré, no quería entrar, no quería que me dejara mi vieja, mi viejo. Me agarraba así de la reja. De la reja. Y gritaba. Tengo recuerdos de eso, ¿sabes? Como... no sé qué...
qué pasaba en ese momento. No era acá, porque esto yo fui como creo que fue ya en el segundo grado, que fui, claro, era más grande acá. En el otro, acompañaba a mis viejos, tenían negocio en otro lado, entonces iba a otro lugar y en otro barrio y lloraba. Y después del segundo año vino una profesora, la maestra, y le dijo a mi vieja, no sé qué le pasó a tu hijo, pero al principio lloraba y tenía mucha timidez y ahora se dio vuelta y no deja a nadie tranquilo, está molestando todo el rato, como que fui de un polo a otro. De un lado al otro. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mis viejos eran comerciantes, siempre tuvieron negocio. Ya. Tuvieron negocios de corralón de materiales, se llama allá, que son como tenía una ferretería de construcción muy grande. Y estaban ubicados en el Gran Buenos Aires, pero en un lugar donde se estaba construyendo, entonces como que en un barrio donde se vendía mucho justamente cosas para la construcción. Después tuvieron panadería, mi vieja tuvo mercería, mercería es estos negocios donde venden lana, botones. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Y yo siempre, por eso siempre íbamos como cambiando de colegio por el tema de los negocios que tenía mi vieja. Ya. Después ya en esta época acá me crió más mi abuela. Mi viejo laburaban todo el día y con mi abuela... de hecho anoche soñé con mi abuela. Soñé que estaba en... Qué loco, mira. Soñé como cosas del barrio de esta. ¿Será porque habré visto...? Es que no vi la foto, pero hablamos de las fotos. Yo creo que claro, en la selección de fotos para el programa de repente uno se conecta justamente con esa nostalgia, una nostalgia ya domesticada, ¿no? Sí. Porque cuando hablabas de esta nostalgia, la nostalgia a veces puede ser muy estéril o paralizante. Pero qué rico ya cuando uno la ve desde otro lugar. Me pasó una cosa muy loca porque estábamos estábamos en el sueño con mi familia y con los vecinos de enfrente. Qué loco, y los vecinos de enfrente uno era basurero. Entonces, no sé por qué estaba lleno de basureros sacándose fotos. Y dentro de estos basureros que yo vi en la casa de enfrente a mi abuela. Wow. Y cuando crucé a ver a mi abuela, y estaba la vecina, que no tenía cara la vecina, ahora que te lo digo. Y me acuerdo como de la película esta, Coco. ¿Te acuerdas que hablaban de cuando uno se olvidaba de alguien, desaparecía? Sí. Entonces como que... Y mi abuela me vio y me dijo, oh, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y me abrazó. Hacía bastante tiempo que yo no me acordaba de mi abuela, a pesar de que de las personas que más amo en mi vida, y a pesar de que no esté. Y de alguna manera, qué loco, porque la desaparición de ciertas cosas te van dando otro punto de partida, algo. Cuando mi abuela se murió, que yo estaba acá, yo fui a verla porque estaba enferma, y cuando volví, llegué a Chile y se murió. Y no pude ir. Como estar en el momento de la despedida. No tenía un peso yo acá, entonces como que no pude ir otra vez a despedirla, no sé. Y ese día empecé a salir con Paula. ¿Tu actual...? Paula, mi mujer. Paula, ¿no? Me fue a cuidar. Ya llevan más de 20 años. Y sí, llevo como 22 años. Paula, ¿qué? Ahí está una foto de ustedes ahí juntos hace tiempo ya. Qué bonito. Un cariño grande a Paula. Es lo máximo. Y ese día mi abuela se fue y yo me acuerdo que alguien me daba unas pastillas para dormir. Me dijo, no tomes esta pastilla, solamente tomala cuando está en la cama, que es muy fuerte. Y me la tomé antes yo, y estaba en el Cachafaz comiendo, y Paula llegó, que era amiga mía y era cliente del Cachafaz, y me tomé la pastilla ahí y casi me quedé dormido en la mesa. Entonces Paula me acompañó, yo vivía en el tercer piso del Cachafaz, me acompañó y como que en ese momento tuvimos una onda, como que me dio un beso, me quedé dormido y ahí empezamos a salir. Y después me pasó otra cosa con el tema de mi abuela. Mi hija nació el mismo día de mi abuela. Mira. La Violeta nació el 7 de agosto, el día de mi abuela. Y mi papá se murió el 7 de agosto, el mismo día
también que de mi abuelo. Así que... hay una marca ahí. Sí, para mí las señales, de alguna manera, me marcan mucho, le doy mucha bola a eso. Y las fotos, bueno, tienen que ver con esto, con las cosas que uno va dejando, que quedan en uno como grabadas, ¿no? Absolutamente. Oye, Jorge, me llama la atención, ya que hablamos de tu abuela, de tu padre, de tu mamá, el tema de los apellidos, porque mucha gente, y hice la encuesta, dice, sí, Jorge Alice. Y tú sabes que el apellido no es Alice. ¿Cómo no es Alice? No es Alice. Tu apellido es Berlazzo. Sí, Berlazzo. Cuéntame este tema de los apellidos. Yo sé que tu abuela es italiana, tu abuelo es sirio-libanés. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué adoptas el apellido Alice también? Yo a mi abuelo no lo conocí, porque había muerto hace muchos años. Mi abuela era italiana y toda la familia de mi viejo tenía un humor negro muy fuerte. Eran bravos. De ahí viene el humor, digamos. Yo creo. Eran bravos, eran mis tíos, todo, eran muy... Mi viejo toda su vida contó chistes, era como el alma de la fiesta cuando íbamos a los lugares, lo hacían contar chistes, a mí me cargaban los chistes de mi viejo, porque aparte los escuché toda mi vida, siempre los mismos, como entonces... Y mi abuela era brava también con el humor, era como que te agarraba y te decía, este dulce de leche está malo, ¿no? Y te decía, no, a ver, y te lo pasaba por la nariz, con todas las cosas, siempre haciendo chistes. Entonces yo tenía una cosa así como encontrada con mi abuela, como que no me pasaba con lo que me pasaba con mi otra abuela, que la amaba plenamente. Como un sentimiento medio contradictorio, así. Sí, y como que la otra abuela, la mamá de mi papá, no sé, hacía preferencia con otros nietos. Yo ir a la casa de mi abuela era fuerte porque mi papá era muy de fotos, de imágenes, de santitos. Ponía la foto de mi abuelo en el baño, en donde estaba la ducha, ¿no? Y le prendía flor, entonces era como que entrabas a los baños, en la habitación de él estaba lleno de flores, de velas, velitas con fotos. ¿Cuál de estas dos abuelas era, de qué rama viene Berlazzo? De tu Berlazzo padre. es la mamá de mi papá. De la mamá de tu Ella papá. es Berlazzo. Ya. ¿Y por qué llegas a Alice? Porque ella es Berlazzo, yo no tenía el apellido de mi abuelo. Mi abuelo es Salomón. Salomón, ¿ya? ¿Y por qué? Porque mi abuelo era sirio, parece que un puta madre, el loco. Entonces como que iba y desaparecía varios meses. Tenía mucha guita mi abuelo, parece. Ajá. Entonces estaba metido como en política. Y tenía almacén de ramos generales. Los árabes tenían almacén de ramos generales, vendían de todo. Ropa, era como un supermercado gigante. Entonces este loco bancaba campañas políticas. Y se iba, desaparecía meses y volvía. Entonces se ve que venía a la casa, dejaba embarazada a mi abuela, que tuvo muchísimos hijos, como 9, 10. Wow. Y se iba. Y cuando mi abuelo no estaba, mi abuela le ponía el apellido de ella a sus hijos. Si no estaba en el parto, iba el apellido de ella. Sí. Y ahí entonces... O sea, hay varios Berlazzo y varios Salomón. La historia. Entonces, como mi abuela, yo sentía que no me quería mucho. A los 14, 15 años yo hice mi primera obra de teatro. Entonces ahí me preguntaron si yo quería tener un nombre artístico, ¿no? El director, la gente de la obra de teatro que manejaba la parte de la prensa y todo, me dijeron, ¿te vas a poner Jorge Berlazzo o tenés nombre artístico? Y en ese momento yo dije que quería, yo sentía que el apellido de mi abuela no era el de mi papá. Y quería tener algo de mi viejo, que era mi ídolo, ¿no? En ese momento. Y mi papá se llama Alice. Alice Papá Berlazzo. se llama Alice, ese es su nombre, ya, perfecto. Entonces me puse Alice. Y a mí siempre me dijeron turco, toda mi vida de chico. Mi papá era el turco, yo era el turquito. En Argentina todo es turco, los árabes, los sirios, los turcos. Claro. Todo turco. Todo se resume en eso. Sí, todo turco. Entonces me pusieron, me decían el turquito, entonces me puse Alice. Y cuando llegué a Chile, tuve la disyuntiva esta de, ¿me pongo Berlazzo de nuevo? ¿Viste? Es como, ¿por qué Claro. Alice?
y no me lo cambié. Después cuando tuve hijos, ahí dije, puta, porque a mis hijos también le preguntan, ¿por qué te llamas Berlazo? Claro, claro. Cuando saben que yo soy el papá y... Pero no algo acá no cuadra. Claro, o este no es tu papá, o algo pasa. Entonces como, eso en realidad es como, cuando debía plata estaba bueno, ¿viste? Como llamarse Alicia y no tener el nombre. Desaparecer. Claro, pero cuando tuve mis hijos... sentí que hubiese sido bueno haberse llamado ese apellido. Pero bueno. Ya está. Ya está. Oye, bueno, mencionaste que a los 15 años hiciste tu primera obra de teatro y el camino del teatro fue algo que permaneció como una especie de columna en tu vida. Me quiero ir a lección de anatomía porque me compartiste una foto muy bonita, de una obra de teatro argentina bien emblemática que partió el año 74 y que dio mucho de qué hablar porque en unos minutos de la obra, unos 10 minutos más o menos entre medio, todo el elenco está desnudo. Sí. Un poco refiriéndose a esto de que el ser humano se esconde mucho en la ropa, ¿no? En los accesorios, sí. Y no se muestra como tal cual es. Cuando miras en retrospectiva esa obra, ¿qué te pasa? ¿Cómo fue esa experiencia? Es una obra que todavía sigue en cartel, una obra que tiene como 40 años ininterrumpidos. O sea, nunca dejó de... No, una locura. Es una obra que fue una de las obras más exitosas que hubo en Argentina, yo creo. Obra que pasaron, la mayoría de los actores argentinos pasaron por ahí. Es una obra muy fuerte porque es un ejercicio de Gestalt, de psicología gestáltica, donde se trabajan ciertos roles con juegos dramáticos. Y la obra comienza con un desnudo, donde están parados los actores y se despojan de la ropa, que es un poco la máscara que todos tenemos y que de alguna manera nos pone en un lugar o en otro de la sociedad, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves tú que recepciona eso el público? Porque hay todo un tema con los desnudos, históricamente. La gente cuando veía la obra, y vos después hablabas con ellos, y ellos te decían, qué loco que hagas toda la obra desnudo, ¿no? ¿Cómo toda la obra desnudo? Decían, sí, que la hora y media que dura la obra, que estén desnudos todo el rato. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero viste la obra? Acabo de verla. Pero no estamos desnudos todo el rato. Esa era la imagen que se quedaba, digamos. La mayoría de la gente se iba con la imagen de que estábamos desnudos todo el rato. Y el desnudo duraba 10 minutos y la obra duraba 1 hora 20. Entonces, pero la obra se trataba un poco de la desnudez humana y de las cosas que tenemos en la vida como cargas, cómo queremos de repente arrancarnos de ciertos roles de la vida que no tenemos, que no son nuestras. Claro. Era fuerte la obra, porque había una parte de la obra que se llamaba El Suicida, que era justamente un personaje que se quiere suicidar. Y son 7 juegos de roles. El Suicida, por ejemplo, 3 o 4 de los personajes, de los actores que hicieron Suicida, se suicidaron. Oh. Que no tiene que ver con que hicieron la obra y después se suicidaron por eso, sino Entiendo. Tiene que ver porque el director que elegía a los actores, de alguna manera encontraba en esos actores algo que había del personaje. Claro. Y que de repente que era... Que se hacía material, digamos. Entonces, una obra que yo estuve en Uruguay, en Paraguay. Sí, por ahí hay una foto también tuya a caballo girando. Bueno, eso porque estábamos de gira. Ahí semidesnudo. Estábamos en gira. Bueno, acá me pasó algo con ese caballo, no sé, lo voy a contar. No, yo no andaba a caballo. Entonces, no sabía y andaba con un pantalón como de jeans. Entonces, quedé con todo el... se me gastaron, me lastimé... Ya. Los glúteos. Tuve que dormir 4 días con hipoglós, con el glúteo para arriba, porque quedé hecho mierda con la andada a caballo. Y era porque estábamos haciendo una promoción
de la obra, porque nos íbamos de gira, entonces como que andábamos todos en la playa con la obra, porque era una obra que explotó. De hecho, yo hice los 20 años de la obra, laburé después de 20 años en cartel yo, y hicimos temporada en la Avenida Corriente, en el Teatro L'Orange, en el Teatro Tabarís, Qué bonito también en la Avenida Corriente, así que fue para mí, fue la primera vez que yo empecé a vivir del teatro. Claro. Que empecé a trabajar y vivía de Tú eso. tuviste también un periodo como de teatro callejero, de circo, y de ahí, bueno, llega este momento del teatro y también tuviste harta incursión en televisión. De hecho, estaba mirando ahí la trayectoria, estuviste en Grande Pa, por ejemplo. Sí. Que Grande Pa, hay que poner en contexto, fue una teleserie, un hito, una teleserie argentina que llega a Chile y que causa furor, Sí. ¿no? ¿Cómo fue esa pasada por televisión? Porque, claro, hacer televisión es diametralmente opuesto a estar en un escenario en el teatro. Sí, mirá, lo de Grande Pa, lo mío fue, yo estuve postulando para un personaje ahí para ser el hijo el novio de la hija de Grande Pa. Y bueno, me acuerdo que hicieron un casting, yo creo que eso lo hicieron a propósito, hicieron un casting, fue, no sé, como 500.000 personas el casting. Wow. Fue impresionante. Un casting que hizo, no sé si era Canal 9, no me acuerdo dónde daba eso, que eran los típicos castings cuando una serie tiene éxito o algo tiene éxito y lo hacen como para llamar más la atención. Y quedaron 100, yo quedé entre los 100, después quedaron 10, yo quedé entre los 10, después quedaron 3, y en la última etapa había que cantar y tocar la guitarra. Y yo había estudiado música de pendejo, pero no toco bien. Entonces estudié un tema. Y cuando fui al casting de música, canté otro. No sé, me agarró el nervio. Ya, vamos a cambiar el... Canté otro y quedé como un pelotudo, porque yo dije que cantaba, que había preparado, dije el tema que había cantado, que iba a cantar, me pusieron una base, yo tenía que tocar la guitarra, y toqué la guitarra, me pusieron una base de una cosa y canté otra cosa. Y tenía un representante yo en ese momento, yo era chico, tenía un representante en el cual, bueno, llegué a esa instancia que era casi mío eso. Y me sacaron. Y para mí fue... creo que fue en esa época. Es como la foto de los castings. Sí, me parece que esta fue la foto del casting. Y fue fuerte para mí eso, porque venía haciendo bolos en la tele de pendejo. Venía haciendo bolos, había laburado en un programa llamado Los Benvenuto. Claro, también muy emblemático. Con Franchella, que iba en vivo los domingos al mediodía. Había que hacer comedia. Los domingos, a las 2 de la tarde, sí. Domingo era como que la familia se reunía en torno a la... Era muy loco eso, porque ahí estuve 2 capítulos, me llamaron para un capítulo, después me llamaron para otro. Y para mí fue como, wow, me llamaron para otro porque anduve bien. Y sí, claramente. Y en el segundo capítulo, Franchella me pegó una frenada. Una así aterrizada. Como, sí, fue como... A ver, vos te estás haciendo el cómico mucho. Porque me salí del libreto. Entonces, ¿y por qué se sale del libreto? Entonces, como típico del capo cómico, que de repente cuando alguien hace algo que no estaba, lo hizo en buena onda, no es que me bajó mal. Y yo me fui con la idea de puta, la cagué, porque hice eso, y me volvieron a llamar. Y siempre uno está con la cosa, uy, me llamaron de nuevo, salió. Eso me hizo laburar en otro lugar más. Había otra cosa, otra novela que laburé bastante también. Bueno, estaba como con ese tema del laburo actoral, como que iba y venía, ¿viste? Fluctuaba entre una cosa y la otra. Después me fui a vivir a Brasil, ya volví de Brasil, no con la idea de querer laburar en tele. Cuando era más pendejo hice eso, a los 20 años, tenía 18 años. Yo estudio teatro desde que tenía 12 años. Cuando te hablo yo de la tele era como 17, 18,
Claro. 19, 20. Y ya de vuelta de este viaje a Brasil se produce un cambio. De vuelta del viaje a Brasil, no era la tele para mí, era el querer vivir fuera de Argentina. Y la forma era hacer algo que pudiera trabajar en algo universal. Vamos a retomar a la vuelta de la pausa con este quehacer que te pudo sacar, ¿no es cierto?, de las fronteras de Argentina. Me imagino que, como uno ya ha visto tu trayectoria, tiene que ver con el tango, tiene que ver con el circo, tiene que ver con el mismo cachafaz, tiene que ver con el humor. Todo eso lo vamos a estar repasando a la vuelta de esta pausa. Y antes de irnos a la pausa te voy a hacer el clásico retrato que tomamos aquí en Revelados, así que necesitamos tu... Lo he visto, yo veo tu mejor cara. Programa, yo lo veo, me encanta. Me encanta que hagas el programa. Voy. Ya. Con esta foto, con este retrato, a Jorge Alís nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se despeguen porque a la vuelta vamos a estar, como les decía, repasando toda su carrera en el humor, todo su tango, todo lo que nos ha regalado en el cachafaz, viene con un stand-up y mucho más. No se despeguen de las pantallas de Uchile TV. Ya volvemos. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Nos separaron. Nos vinieron a buscar. Nos subieron a un avión. De a poco nos decían la verdad, que veníamos de un lugar lejano. ¿Dónde tengo que mirar? Mírame a mí. ¿Cierto? Sí, ya. Yo tenía como 4 años, ahí más o menos empezaron mis primeras preguntas. ¿Por qué yo soy diferente y por qué tengo otro color de piel? C'est quand j'étais adolescente que j'ai ouvert mon dossier d'adoption. María Inés Yankina Upinchumilla. Y mi primera ficha llena de rayas. ¿Qué pasó aquí? By Facebook, it came up. It was something about the Chilean adopters. It's a mess. Tráfico de menores. Secuestro y adopción ilegal que hubo durante la dictadura de Pinochet. Que vendí, que quité, vamos al abrazo de la madre. Pruebas no hay. Yo creo que tenemos hartos elementos de juicio para señalar que aquí hubo un secuestro de niños, pero además está dado en un contexto efectivamente de una organización criminal transnacional. Yo llego a las 11 de la noche a darle pecho a mi guagua, en la otra sala no estaba. Mi guagua no estaba. Me contactó Eugenia, una mujer de Valparaíso, está buscando a sus mellizos. Hace más de 24 años que no sabe de ellos. Pedimos que se hagan el ADN y además hacemos un cuadro de búsqueda. Somos investigadores. Seguimos contactando a personas que son amigos en común para poder informarle que su madre la busca. Hola, mi amor. ¿Mamá? Sí, mi niña. Mucho tiempo, hija, esperando esto. Muchos años, mi amor. I got a message on my telephone. We found your mother. Wow, they want to speak. Yo necesitaba buscarla, necesitaba encontrarla porque necesitaba ver un rostro en quien poderme identificar. Llegamos a la dirección a donde vivía mi mamá y nos abrazamos tan fuerte y siempre lo dije a él. Oye, ese día me abrazaste tan fuerte que me quebraste la columna, le dije. Yo voy a volver a Chile porque yo ahora hago ese compromiso. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso con más Revelados junto a Jorge Alís. Y bueno, nos habíamos hecho todo un repaso por tus orígenes, ¿no? Por tu familia, por cómo es que llevaste el teatro. Hablamos de la sección de anatomía, hablamos de Grande Pa, de tu paso por la televisión argentina.
Y ahora me quiero instalar en lo que te trajo a Chile, que si no me equivoco fue el tango. Y tenemos justamente una fotografía muy, muy hermosa que nos compartiste, esta foto, que si no me equivoco no es en Chile. No, no es en Chile. Pero partamos por ahí. Primero cuéntame dónde es esta foto. Esto es en Venecia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Fuimos contratados con la Pau, ella es Paula, fuimos contratados para unos festivales que fuimos a hacer a Venecia y a Caorle, que es una ciudad que está al lado de Venecia. Ese era un festival de teatro callejero. Entonces nosotros hicimos la parte de entretención de tango y en ese lugar nosotros quedamos en encontrar... Paula se fue con una amiga a otra parte de Europa antes y yo me encontré con ella, quedamos así como ya, el 15 de julio nos encontramos en Venecia a las 5 de la tarde. ¿De qué año más o menos estamos hablando? No sé, 20 y algo de años. Ya. 2000 algo, 2000. No teníamos chicos, sí. Después de ahí como que nos fuimos a vivir juntos, nos casamos y tuvimos hijos. Pero entonces nos encontramos en Venecia. Para mí fue un flash. Llegué ahí, llegar, pasar una ambulancia en una lancha, policía. Lo había visto yo en el inspector, como en una serie que tenía, no me acuerdo cómo era, que veía de chico. Y yo llegué tarde, me encontré con Paula que se iba, me acuerdo, fue un momento muy lindo, le grité, ¡Paula! Y estaba en la plaza de San Pedro, creo que es, o San Marco, no sé cuál es la plaza de Venecia. Y, San Marco, creo. San Marco, creo que es. Bueno, me acuerdo que llegamos, estuvimos ahí juntos y laburamos. ¿Ves que hay una gorra atrás? Hay un gorro tirado en el piso, porque en Venecia laburamos y pasábamos la gorra. Me acuerdo que hicimos 200 euros en 1 hora y algo. Nos fuimos a un restaurante de puta madre a comer. ¡Qué bonito! Comimos increíble y nos vieron así vestidos y el mozo dijo, ¿por qué están vestidos así ustedes? Porque bailamos tango. Y dijo, uy, al dueño le encanta el tango, al dueño del restaurante. Y yo me fui al baño a peinarme para atrás, la Paula se maquilló y nos pusimos, ¿no bailan un tanguito? Nos dijeron, y bailamos un tango entre medio de las mesas. ¡Qué lindo! Y no pagamos la cuenta, nos invitaron. Y de ahí estuvimos laburando en el festival, después hicimos Holanda, Francia. Una gira por distintos lugares de Europa. Varias veces. Yo laburé mucho en Europa en la calle, pasando la gorra en Barcelona mucho. De hecho, yo tenía el cachafaz acá y me iba a trabajar en septiembre a Barcelona. Como los meses más flojitos de Santiago, te ibas allá, hacías las monedas y pagabas aquí en 15 días el alquiler. Laburaba para pagar el alquiler. Me acuerdo que, no sé, en 15 días levantaba dos palos y algo, laburando como loco. Claro. Laburando full. Me acuerdo que ganaba bastante guita. Los marroquíes me ponían hashish en la gorra. Mira. Pasó TVN una vez, me hizo una nota laburando en la calle. Pasaban cosas muy locas en la calle. Te contrataban para hacer show. A un amigo mío que se quedó laburando conmigo, lo contrataron este grupo que se llamaba... ¿Te acuerdas del tema que decía... estoy saliendo con un chabón? Obvio. Ese loco, un amigo mío que laburaba conmigo... Los Sultanes. Los Sultanes. Se fue a hacer una gira con los Sultanes por estar laburando en la calle. Le dijeron, venía a tocar piano con los Sultanes. Y este dijo, no sé tocar piano. Digo, no, tenés que hacer playback como que tocas. Así que, y yo de esas tuve miles, como de llevarme a lugares increíbles, terminar en un castillo, en fiestas, por estar laburando en la calle. O sea, qué maravilla. Como que te abre espacios increíbles. Claro. Fue muy lindo para mí. Y esto es lo que yo te dije antes, cuando terminamos el otro bloque, que cuando volví de Brasil, yo dije, yo quiero viajar, y la forma que entendí que podía viajar era trabajando como artista callejero, que era lo que yo podía hacer. Y me metí en la escuela de circo apenas llegué. Jorge, instalémonos ya en Chile y en lo que fue traer justamente el tango a este país. ¿Cómo fue esa aventura y cómo surge inicialmente el cachafaz? Porque yo tengo entendido que lo iba a hacer con una socia, pero que esta socia en algún minuto te dice, no, esto no va a prosperar y te entrega el negocio, claro, algo así. Sí, fue como... yo laburaba en la calle en Caminito. Trabajé muchos años bailando tango.
ahí en esa esquina típica cuando uno va de muy paseo. turística Sí. en Buenos En Aires. ese momento no había nada, ahora va, está lleno de cosas y de gente bailando. En ese momento había muy poco. Había un grupo de tango que estaba en una de las esquinas y Cecilia, que era mi compañera de la lección de anatomía, que yo laburaba en la lección de anatomía y de ahí empecé a hacer tango. Entonces, en ese momento me invitan a mí a La Serena y arreglo para venir y Cecilia estaba que sí, que no, que sí, que no. Y yo dije, mira, me invitan a La Serena y me habían invitado para ir a Venezuela. Entonces con Cecilia nos íbamos a Venezuela y queríamos hacer una gira por Chile, subir hasta llegar a la Isla Margarita donde nos habían invitado. Esta chica no quiere venir porque estaba diciendo si con una pareja que tenía. Y entonces digo, me voy y te espero en Chile. Yo tenía una novia en ese momento que tenía un lugar de baile en Buenos Aires y que tenía gente amiga en Chile. Me vengo para acá y acá me gustó Chile y dije, me quiero quedar acá. Decidí quedarme acá. Esta loca nunca vino, Cecilia. Entonces me puse a dar clase de tango, iba a los restaurantes, pedía que pusieran, le daba yo algo para poner música de tango y bailaba entre las mesas. Y empecé a rescatar alumnos de tango, empecé a vivir de eso. Hice una revista de humor y de tango y la empecé a buscar en los restaurantes que me dieran un auspicio, que me dieran un almuerzo, una cena para 2 personas y yo lo ponía como un avisito chiquitito. En la revista. La revista era una cosa que yo diagramaba, sacaba unas fotocopias y las repartía en los kioscos de diarios de Providencia, Ñuñoa. Y buscando restaurantes llegó a un lugar donde esta persona tenía un lugar vacío, tenía un restaurante y al lado una discoteca. Que en un momento fue la Éxtasis y el Malabar, donde empezaron los Tetas a tocar, donde había un movimiento musical fuerte que estaba vacío hacía años. Entonces cuando yo le mostré esto, yo fui vestido como de tanguero, le mostré la revista, me dijo, mira, acá al lado tengo un espacio. ¿Te interesaría agarrarlo? Le digo, mira, yo no tengo un peso, no tengo ni papeles. Si me pagás 500 lucas del arriendo, te lo paso. Así que yo a los 7 meses de llegar a Chile... ya tenías tu local tenía propio, el Cachafaz a una cuadra de Providencia. Sí. En Providencia, ¿cómo se llama? Donde está en este momento el mall panorámico. Exacto. Qué loco, porque me emociona un poco el tema del que uno muchas veces se queda pegado, no hace cosas por miedo, por algo, ¿no? Entonces cuando me acuerdo que el salir para mí, el estar en otro espacio, el ser un inmigrante, te da mucha fuerza como en la búsqueda, ¿no? En los espacios que uno no logra, en los lugares donde uno viene. Y eso es algo que lo vivís. Estás muy emocionado con esto de revisitar, ¿no? Todo lo que ha sido tu trayectoria. Sí, es que me imagino que tu programa es movilizante. Es que, ¿sabes qué, Jorge? Yo miro tu historia y es muy impresionante cómo te fuiste haciendo, ¿no? Y a lo que llegaste. O sea, hoy día hay miles de inmigrantes que me imagino que nos están viendo probablemente y hacerse en otro país que no es el tuyo ya es de por sí un gran desafío. Y verte después en algo como el Festival de Viña, que es probablemente el lugar que todo comediante, artista quiere llegar en este país, es increíble. Y ver también que lo hiciste de una forma muy armónica, ¿no? Muy pasito a pasito, con todo esto que nos contabas, muy genuina también, del teatro callejero, ¿no? Yo realmente, a mí también me emociona tu relato, me emociona tu trayectoria y claro, y ver también cómo has hecho de ciertos dolores que todos tenemos, ¿no? Que nos atraviesan, comedia, que finalmente es lo que hoy día yo pienso que también nos hace falta en Chile, ¿no? La risa.
es lo que me saca a mí un poco de esta presión que uno tiene, de las neurosis que tenemos, de los miedos, yo no sirvo para eso, no voy a llegar, ¿por qué me va a tocar a mí? Yo vengo de abajo, vengo de un barrio donde, ¿por qué me van a dar bola? Esto es para otra gente. Estamos llenos de rótulos, de obstáculos que nos metemos. De miedos. De miedo. Y de miedo de cosas también que la sociedad te puede llegar a negar, pero que uno puede torcerle el brazo a las negaciones que tenés y a las propias sobre todo. Digo que tu programa es muy movilizante porque, claro, empezar a hablar desde donde venís, de las cosas bonitas. Es muy lindo las adversidades. Las adversidades fueron las que me movilizaron. Siento que soy... Cuando aparece algo que no sale bien, cuando aparece algo, che, esto no se puede hacer, ¿por qué? Por esto. Entonces, va a salir. Entonces, cuando algo viene, ay, mirá, está todo bien, a mí me pone en un lugar de que algo va a pasar. Claro. Cuando me dicen que no va a salir, me da una fuerza tremenda, ¿viste? No sé si eso tiene que ver con las cosas vividas o con algo del azar, pero el humor me ayudó a eso desde pibe, desde muy chico. Siempre fui medio, no depresivo, pero negativo. Como de imaginarse un futuro que va a salir complejo, digamos. Sí, esto no va a resultar. Esto no va a resultar y ese no va a resultar también me daba energía, ¿viste? Claro. Pero empecé a laburar en la calle haciendo humor también con otro compañero. Hacíamos mucha calle en San Telmo y en las playas en la época de verano, que eso era maravilloso, donde laburábamos en la calle para 300, 400 personas y todos los días durante 45 días de temporada. Entonces, esas cosas fueron las que me sacaron de esa cosa negativa, que me sacaron de estas cosas de infancia o de los momentos que venimos, donde había socialmente venir de barrios medios duros, medios de pocas posibilidades de educación. No lo hablo de mis papás estaban como en una posición de laburante mejor que los compañeros que yo tenía. Pero muchos de mis compañeros de barrio y todo tuvieron un destino bien malo. Claro. Entonces, siento que el humor me ayudó mucho y acá mi psicólogo de aquí, que fue maravilloso, un loco que me atendía a mí. Como buen argentino terapiándose siempre. Sí, pero estuve como 8 años en terapia en Buenos Aires. Claro. Y acá seguí y uno de los psicólogos que yo tenía acá me dijo un día, no puedo creer que vos penses tantas pelotudeces juntas. ¿Por qué pensás tanta weá que van a pasar? O que van a pensar de ti. Me llama la atención que tengan una capacidad tan grande de imaginación. Yo que vos lo escribo. Yo escribo esto y haría humor, porque la verdad que me haces cagar de la risa. No sé si ayudarte psicológicamente, mandarte a un psiquiatra o ponete a escribir, boludo, me dijo. Esa fue la puerta de entrada al humor, la terapia. Total. Mira. Me compré una libretita. Saliendo de ahí, me compré una libreta, me dijo, anotá todas las boludeces que se te ocurran. De ahí en más, no paré de anotar cosas. Entonces, cuando se me ocurre algo, que son esas premisas, ¿viste? Que nos puede pasar a todos, que vos vas, no sé, voy en el metro y veo a una persona que está con la cara triste en el celular y digo, ¿qué le estará pasando a esta persona? ¿Por qué está triste? ¿Por qué? Puta, viaja 4 horas por día, va al trabajo, ¿cuánta plata gana? En algún momento podrá comprarse un auto, y esa historia muchas veces me lleva a la emoción o a decir, uy, ¿por qué me pongo yo a sufrir la puta madre si tengo todo? ¿Por qué tengo que ponerme así? No tengo derecho al sufrimiento. ¿Por qué no tengo derecho al sufrimiento? Qué cansador ese pensamiento, ¿no? Es una tortura. Pero
Y muchas veces iba al psicólogo, me quiero sacar esto, viste que uno se quiere estirpar todo lo que no te gusta. Absolutamente. Y de alguna manera entendí que uno no se puede estirpar todas las cosas, sino que aprender a convivir con eso. Y a canalizarlo, que es lo que tú has hecho en el humor. ¿Qué te pasa, Jorge, mirando como toda esta trayectoria y verte, por ejemplo, en el Festival de Viña? Fuiste 2 veces, o sea, el 2014, el 2019, ahí tenemos algunos registros, que es como que se te ve ahí como, ¡lo hice! ¿No? Sí, ese es 2014. Es impresionante. O sea, jamás pensé, nunca tampoco que pensé que podía llegar a ir. Empecé a hacer algo, estaba en la quiebra total, me había quebrado con el Cachafaz, me habían echado en mi casa donde vivía ahí en Ñuñoa, no tenía casa, y hacía un programa que se llamaba Mentiras Verdaderas, y me llaman para Viña, y no me quedaba otra que decir que sí. Lo que me daba miedo era que me fuera mal y que encima era, viste, era como... O sea, me imagino que ser argentino además y pararte en Viña no es fácil. O sea, mira, ser argentino... Tú, como una rivalidad histórica un poco entre los chilenos y argentinos. Era muy fuerte, claro. Y tenía el miedo de que estaba quebrado. Había entrado con la camiseta argentina. Lo usaste a tu favor, hay que decirlo. Y entré con la camiseta argentina, tuvieron 6 minutos pifiándome. Tuve 6 minutos tratando de revertir la historia, que lo logré. En ese momento para mí era como había estado quebrado, ser argentino y fome. O sea, era lo peor que me podía pasar. Entonces en ese momento era como, si no me iba bien, no sé, era como... Pero superé ese miedo, porque primero había dicho que no y después dije que sí. Entonces, para mí fue, bueno, un regalo. Y siempre me pasa que cuando se está acabando algo, me pasó siempre. Cuando llegué a Chile, me acuerdo que una vez me la pasé comiendo arroz durante un par de meses. Arroz con huevo, arroz con queso, arroz con sal, arroz con tomate. Y me daba miedo, puta, cuando no tenga para comer, y se me acababa. Y un día... la última taza de arroz y me llamaron para un laburo. Siempre que se acababa algo, o sea, inesperadamente llegaba otra cosa. Antes que se acabara, me atrapaba el miedo. ¿Qué pasa si se acaba? Cuando se acababa, aparecía un trabajo. Entonces, ese miedo, bueno, esa imagen para mí es como... Ese fue el 2019. Sí. Entonces, cuando pasó eso, que se acabó todo, apareció Viña, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, le tenemos miedo a vaciarnos. Y vaciarnos nos hace bien, porque empiezan a aparecer las cosas totalmente verdaderas, lo que has venido cosechando, sembrando, digo. Claro. Y que ahí uno empieza a levantar. Creo que esa imagen tiene que ver con eso, con un montón de laburo. Estuve 2 años ensayando ese espectáculo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde con 8 personas más. No paramos de ensayar durante mucho tiempo. Yo creo que eso es algo que la gente no dimensiona, no imagina, ¿no? Uno ve la rutina del festival y quizás jamás habría imaginado que para llegar ahí hubo un ensayo que duró 2 años de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde. Sí. Por ejemplo, hacer comedia es difícil. ¿Cómo te llevas hoy con el hacer comedia actualmente? Estoy un poco harto de la comedia. Estoy haciendo en mi show, gran parte del show tiene momentos de emoción, de mucha emoción. Sí, me gusta la emoción, me gusta el drama, ¿viste? Me gusta mucho el drama. Me gusta más el drama que la comedia. La tragicomedia, yo creo que es lo tuyo. Un poco como sí. Tu última película. Sí, es como lo de la película. Me gusta la tragicomedia. Me gusta me gusta la comedia que viene de la ceniza, ¿viste? Que viene de abajo. Que viene de esto que te digo, donde vos decís, ya no hay nada más para hacer y aparece algo que te saca esa carcajada estentoria que me encanta, que me parece que todos lo necesitamos. Me gusta esa psicomagia
de sentir, de que vos escuchás algo que no está bien, de esta cosa del peso que sentimos por ayudar al otro, del que algo no... Si te reís un viernes, llorás el sábado, toda esa cosa incongruente de un lugar hacia el otro es lo que más me provoca. Por eso no es que me moleste la comedia, sino que me molesta que todo tiene que terminar en humor. ¿Viste? Soy comediante, entonces como que todo lo que digo tiene que se ser espera divertido. de ti que estés en esa tecla. Sí. Y la vida no puede estar siempre en esa tecla, naturalmente. Y aparte que me gusta esto, me gusta este tipo, me gusta conversar, me gusta esta cosa profunda, como lo llevás, como de poder encontrar una conversación y donde aparece una búsqueda del humor que también me parece impresionante. O sea, la carcajada cuando viene de adentro es sanadora. Reparadora, totalmente. Es sanadora. Bueno, uno la busca mucho. Oye, Jorge, nos queda poquito tiempo, pero dentro de ese poquito tiempo no quiero dejar de pasar por el cine. Yo solamente restringiéndome a esta conversación, pienso que te has atrevido mucho. Es decir, tú mismo te metes un poco en la pata de los caballos, porque uno dice, bueno, un argentino que llega a Chile y monta su cachafaz, o sea, no es fácil. Tango aquí es como... Era improbable que resultara, sin embargo resultó. Luego toda tu carrera con el humor y luego el cine, pero el cine no solo cine, sino el cine autogestionado. Te escuchaba por ahí que tú partiste estudiando guión en pandemia, usaste a tu favor ese tiempo de encierro, partiste haciendo guiones de cortometraje. Y esto derivó en un proyecto muy grande. Bueno, tú ya tienes 2 películas, Argentino QL, sí. Y luego vino ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Esta fue una película muy exitosa. Sí. Yo me imagino que ya por el solo hecho del título la gente iba en masa al cine. Y luego vino esta ¿Quién tiene la culpa? Que es esta historia de, bueno, donde hay que decir, actúan tus 3 hijos. El rol protagónico lo tiene tu hija mayor. La María, sí. Y es una película que se hace el rodaje en tu casa, que tú financias. Cuéntame de este proyecto que se lanzó en el verano y para quienes no la han visto está disponible en... Comedia Play. Comedia Play. En comediaplay.cl la puede ver online, on demand. Sí, para mí, mira, fue impresionante porque yo creo que uno hace cosas y uno espera un resultado muchas veces de lo que hace. Entonces la película, esta fue impresionante porque yo la escribí en pandemia, estudié en pandemia durante 2 años guión, empecé con esta peli, la financié yo, puse toda la plata que tenía de mis ahorros con la película, cosa que si no me iba bien, perdía todo lo que tenía y a nivel económico en el cine no me fue bien. Está difícil llevar a la gente a las salas, ¿no? Muy difícil. Cambió el cine del año 2018 cuando hice la otra película a esta. Es una película que la pusieron para mayores de 18 años. Es una película fuerte, pero la estrenamos, nos dieron la catalogación. No, catalogaron tarde. Entonces cuando me dieron esa catalogación... me lo dieron tarde. Catalogación. ¿Sí? ¿Estás segura? No sé, no estoy segura. No sé, bueno. Cuando me dieron esa weá tarde, era como eran vacaciones de verano, ¿viste? No era una película para estrenar en ese momento porque estaban todos los pibes con vacaciones de verano. Entonces, cuando me dieron la categorización... bueno, me lo dieron medio tarde, entonces la película tampoco le fue mal, pero no le fue bien para que yo recuperara la guita. Entonces, laburé mucho en la promo, fui a todos los programas que pude haber ido y me dio algo la peli. Me dio algo que empecé a laburar mucho, me empezó a dar mucho trabajo. On demand está yendo bien. Entonces, por eso te digo que a veces uno hace algo y no te va bien en eso, pero eso repercute. Te trae una lluvia de cosas que te abraza y te dice, mirá, loco, el laburo acá está, pero seguí adelante
Por eso a veces un no es un no salís para nada. No, pero hubo un movimiento eso que a mí me sirvió mucho. Y la como un película efecto dominó que uno a veces no espera. A la peli le fue bien. Ahora en On Demand se está viendo mucho. Empezó a llamarme mucha gente que hace cine que me dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo puedo ayudarme en esto? Empecé a tener contacto, empecé a tener una cercanía con eso. La mandé para unos festivales y estamos en eso, como empezar a mover en ese tema. Estoy escribiendo otra cosa. Siento que el cine es una mierda total y que tiene que ver con que el cine lo manejan mal los gringos y todas las cadenas de cine. Claro, hay un tema de la industria. La industria en sí te hace mierda todo lo que es una película chilena. Nos tenían en una esquina, nos ponían en una sala, no te ponían la publicidad. O sea, son como tu propia contra. Y de alguna manera eso también... Me parece que las próximas cosas que haga, no en cines. Yo hice 10 películas ya, en algunos protagónicos, otros no. Así que yo creo que ahora voy más al tema de la plataforma, confío más en eso, en el on demand, y ahora la peli le está yendo bien en eso, así que estoy contento de eso, y estoy contento en el que me haya animado a eso también mi familia, porque yo hice así, todo o nada. Claro, es un riesgo que corrieron todos, digamos. Y así que estoy contento de haber corrido ese riesgo, porque cuando uno se desnuda totalmente, aparecen cosas también internas de uno que no pensaba que podía hacer. Y así que estoy en este año que para mí fue y es un año muy lindo de trabajo, que estoy muy contento y que estoy muy satisfecho de las cosas que estoy haciendo, con el Cachafaz, con el trabajo como comediante, más allá de que digo me tiene harto la comedia, me llena de satisfacciones. Me tiene harto en el sentido de que no quiero hacer solamente eso y claro, también dedicarme a hacer otras cosas. Bueno, qué rico, Jorge, qué rico escuchar que estás en ese buen momento. Ojalá que perdure, no dudo que así va a ser. Muchas gracias por venir a Revelados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a todos quienes nos están viendo. Bueno, los dejamos con la invitación abierta a ver la película en Comedy Play. Comedia Play. En Comedia Play, y también los dejamos súper invitados a que vayan al Cachafaz, que está muy bueno. Yo me he repetido el plato harto últimamente. Y que nos digan cómo se dice catalogar. Y que nos digan, claro, cómo se dice catalogación. Ya, eso. Saludamos a nuestro querido auspiciador Café Jacobs también, y recuerden que nos encontramos todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Revelados Chile TV. Chao, chao.